Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 1 de agosto de 2016 y esto es La Contracrónica. El caos reina en Río de Janeiro a solo 5 días del inicio de los Juegos Olímpicos. Los últimos 2 o 3 meses no han traído más que malos augurios para la ciudad y por lo tanto para los Juegos, que es algo muy corto. Empiezan ahora el día 5, esta misma semana, y terminarán creo que el 20 o el 21. Son 15 días de nada, es decir, requiere una preparación de muchos años para luego 15 días que tiene que salir todo perfecto. Y no parece que en Río vaya a salir todo perfecto. Han tenido protestas de la policía, les están teniendo. Es famosa esa fotografía, se circuló por las redes sociales como la pólvora, en la que se veía a los policías de Río diciendo "Welcome to Hell", porque al parecer no les pagan. Ha habido quejas de los deportistas por el estado de la Villa Olímpica. Creo que ha sido el equipo australiano que lo ha abandonado porque no está la Villa Olímpica bien, en buen estado. De hecho, la abandonaron después de que se declarase un incendio y le robasen unos ordenadores portátiles y las camisetas del equipo. Han encontrado restos humanos a solo unos metros de instalaciones olímpicas, que en concreto de un campo de voleibol al lado de una playa. Y luego tienen el virus Zika y el propio dengue de toda la vida cabalgando sin control. Hasta la muerte de la mascota, o mejor dicho, de un jaguar que la representa, un jaguar de carne y hueso en este caso, han tenido que abatirlo porque se les escapó. La tuvo que abatir unos soldados el otro día, lo cual, claro, ya sabéis, como está en el mundo en el que vivimos, que la vida de un jaguar muchas veces vale más que la de una persona. Así que no os digo más, así está el patio en Río. Y me he dejado el asunto del dopaje ruso, que aunque podría haber pasado en cualquier otra Olimpiada, esto es cierto, esto ha sido un tema que les ha venido desde arriba. Sabéis que, no sé si seguís la información deportiva, yo no mucho, pero sí esto lo he leído, que una serie de atletas, no sé cuántos han sido al final, no van a poder ir, bueno, pues porque al parecer están acusados de doparse. Y este tema de los rusos dopados viene, o acusados de doparse, viene a ser algo así como la confirmación del refrán que a perro flaco todos son pulgas, que ya es lo que les faltaba, que además faltasen países. Hubo, de hecho, la amenaza de que Rusia no se presentase. Eso hubiera sido algo histórico, porque yo creo que desde la Olimpiada, bueno, creo, no estoy seguro, que desde la Olimpiada de Los Ángeles, que fue en el año 84, los rusos, que siguen siendo uno de los principales equipos olímpicos por número de medallas y demás, pues habían estado en todas. Es decir, si falta Rusia en unas Olimpiadas, falta algo importante. Bueno, no sé si estuvieron en las de Seúl, creo que sí, pero vamos, confirmádmelo. En las de Los Ángeles seguro que no, porque les respondieron con el boicot que les habían hecho los americanos a las Olimpiadas de Moscú de 1980. Gracias a que los rusos no se presentaron, o los soviéticos en aquel entonces a las Olimpiadas del 84, dejaron espacio para que atletas de otros países sacasen medallas. Sabéis que no hay mal que por bien no venga, pero bueno, si son unos juegos, pues uno lo que quiere ver es a los mejores atletas del mundo, y no que falten los rusos ni los de ninguno de los países grandes que llevan siempre a los mejores. Pero de todos los problemas que enfrenta esta Olimpiada, que son muchos, como habéis podido ver, dos son los fundamentales y los que podrían terminar convirtiéndola en una pesadilla. Me refiero, por un lado, a las enfermedades tropicales y, por otro, a los problemas de seguridad física, tanto para los atletas como para los turistas que se desplazan hasta la ciudad, que no serán tantos como si las Olimpiadas se hubiesen celebrado en Madrid, por ejemplo, pero porque el río está más lejos y, bueno, esos problemas de seguridad precisamente y de salud, pues supongo que habrá hecho que muchos se lo piensen dos veces. De las primeras, de las enfermedades tropicales, hay tres palabras que solo su pronunciación provoca arrebatos entre la concurrencia, solo decirlos, y pesadillas o ataques de angustia para las autoridades cariocas. Una palabra es dengue, la otra palabra es chikungunya y la otra Zika. Las tres supongo que las conocéis. Estas tres enfermedades son una especie de malaria o algo así, de ese mismo estilo. Creo que deben ser de la misma familia, no soy microbiólogo, pero vamos, son similares porque las tres las transmite un mosquito, las transmite el mosquito en concreto. Que, bueno, en las zonas tropicales es habitual eso. Cualquier país tropical, ya sea de Asia, de África o América, pues tiene estas tres lacras. No hay nada que objetar. Es normal que en una zona como esa zona de Brasil,
pues hayan tenido que luchar siempre contra problemas como el dengue o problemas como la malaria o ahora contra el Zika. El Zika proviene de África, del bosque de Zika, creo que es el origen de esa enfermedad o de ese virus en concreto. De hecho, varios atletas han decidido no acudir a Río precisamente por eso. Lo que hablaba yo de que los atletas eran el centro de todas las Olimpiadas, bueno, pues unos cuantos han dicho que no van, que ante la duda de poderse pillar el Zika, que es un virus nuevo y que asusta bastante, de hecho, veréis que en cuanto aparece un caso en cualquier lado lo dicen, un caso en el primer mundo, quiero decir, en los países del tercer mundo dan un poco igual. Pero claro, podemos decir, no deja de ser una región tropical, ¿no? Río de Janeiro está, hablo de memoria, pero debe rondar por el paralelo, no sé, 20, 25 sur. Es decir, está todavía dentro del área tropical. Sí lo es, pero también lo es la Florida. Miami queda un poquitín por encima, pero vamos, no deja de ser una ciudad tropical, Miami. Con un clima, por cierto, muy parecido al de Río de Janeiro, muy similar, pero invertido. La estación lluviosa allí es en nuestro verano, y allí en Río de Janeiro quiero decir, y la estación lluviosa en Miami es lo contrario, es el hemisferio norte. Es decir, ahora mismo en Río de Janeiro está en la estación seca y en Miami en la estación húmeda, y se invertirá dentro de 6 meses. En cambio, en Miami no tienen estos problemas. Puede aparecer un caso, pero no tantos, que lo tienen totalmente fuera de control. El problema, por lo tanto, de Río no es el clima. Hay regiones tropicales donde estas enfermedades están presentes o pueden aparecer, pero son o están ya erradicadas o prácticamente erradicadas o son puramente testimoniales. Como os acabo de decir, Río de Janeiro está en la estación seca. Ahora mismo es cuando no llueve. Llueve pues cuando estamos nosotros en el hemisferio norte en febrero. Ahí es donde caen buenas chupas de agua. No sé si se plantearon en algún momento hacer las Olimpiadas en esa época, pero ahí sí que había riesgos y hubiera sido de cualquier manera una insensatez, ¿no? En este momento va a ser más difícil combatir este tipo de enfermedades porque es imposible secar los charcos y estos mosquitos que contagian el dengue o el chikungunya o el Zika crían en esos charcos en el agua estancada, en definitiva. Pero lo que os decía de que esto no es un problema del clima, que clima tropical hay en un montón de partes de la Tierra. Es un problema de las autoridades políticas que gestionan los efectos de ese clima. Si estas Olimpiadas se fueran a celebrar en Miami, bueno, se morirían de calor los atletas porque ahora mismo en agosto hace un calor en Miami insoportable, pero no tendrían miedo de que los atletas o los turistas fuesen a coger ninguna enfermedad. Por lo menos estas enfermedades, a lo mejor cogían otras, pero no las que transmitiesen los mosquitos. Las enfermedades transmitidas por mosquito pueden prevenirse y, de hecho, se previenen. En todos los países tropicales del mundo se trata de prevenir, en unos con éxito y en otros con ningún éxito, en pequeñas comunidades. Eso cualquiera que viva o que haya vivido en una región tropical lo sabe. Una región tropical lluviosa, quiero decir, no en el desierto del Sáhara. En Centroamérica, por ejemplo, el dengue o el chikungunya son una amenaza, todos lo saben, y los gobiernos hacen esfuerzos para que la gente no tenga agua estancada, mejorarlas. No lo consiguen, por supuesto, porque toda esa zona está pues muy castigada por este tipo de enfermedades. En cambio, curiosamente, en Río, que tiene la Olimpiada desde hace años adjudicada, poco han hecho. Porque he ido a mirar los datos y los casos de dengue en 2016, es decir, esta estación lluviosa para ellos, que acaba de terminar, han sido más numerosos que en la misma estación de 2015. Es decir, han ido a peor, no mejor, a pesar de que tienen las Olimpiadas adjudicadas desde hace 7 años. Y es todo una cuestión, cualquier habitante de la Florida lo sabe. Cualquier habitante de una zona tropical lluviosa lo sabe. Y si no son los habitantes, son las autoridades las que se encargan. Y más cuando vas a tener una cosa de estas. La Universidad de Sao Paulo, esto es otro dato que he encontrado preparando esta contracrónica, ha calculado que unas 200 personas, del 500.000 que calculan, que van a ir como turistas a ver las Olimpiadas de Río, 200 personas cogen el dengue. Unas cuantas menos el Zika, aunque eso, como es un virus nuevo, se calcula, no es mucho, ¿eh? Lo han hecho basándose en los que pillaron el dengue en el año 2014 con motivo del Mundial de Fútbol. 200 personas sobre 500.000 aproximadamente, o sea, un 0,05% más o menos, una cosa así.
No es mucho, pero son 200 personas, ¿eh? Si se hubiese celebrado en estas Olimpiadas en Chicago, el porcentaje sería del 0%. El dengue es una gran putada, y perdonad que utilice la expresión, porque es así, es una gran putada. Yo no lo he padecido nunca, pero sí he hablado con gente que lo ha tenido. La frase que me dijo una chica que lo había padecido el verano anterior fue: es lo más parecido a morir sin morirse. Tal cual, ¿eh? Me dijo, no te lo puedes imaginar. O cuídate mucho del dengue. Cuídate mucho de si te vas a mover por sitios donde, o en la estación lluviosa, tal, ponte repelente, lo que sea. De lo peorcito que te puede pasar. El enemigo más letal en estos países, curiosamente, es el más pequeño. Andamos siempre que vamos a los trópicos, bueno, cuidado, no nos vaya a morder una serpiente o nos vaya a comer un jaguar. No. Eso es poco probable. O sea, que vayamos muy, muy a la selva es poco probable. Lo más probable es que nos pase una cosa de estas. Pero las enfermedades no es el único problema de Río de Janeiro, que siempre podríamos decir, bueno, estar en los trópicos. Incluso en los trópicos del primer mundo hay problemas de esta índole. En la Florida tiene pantanos y demás, pues también todos los años tienen que combatir este tipo de cosas. Puede suceder, simplemente. Lo suyo es que se lo hubieran tomado en serio, pero no se lo han tomado demasiado en serio, por lo que sé. Hay problemas, por ejemplo, con el tema de la contaminación. Esto es una cosa que me enteré la semana pasada leyendo. Resulta que las competiciones de vela se realizarán en una bahía que se llama la Bahía de Guanabara. Bien, esta bahía, por lo visto, es lo más parecido a una cochiquera, es decir, a un basurero. Está altamente polucionada, lo que me encontré, y a partir de ahí empecé a seguirlo. Y bueno, ¿esto por qué? Y aparecían fotografías de cómo está sucia el agua en esa bahía, donde van a poner a los competidores de las disciplinas de vela a competir. Al parecer la bahía está rodeada, flanqueada, todas las riberas de la bahía están flanqueadas de favelas que lo echan todo al mar, incluidas por supuesto las aguas negras. A mí personalmente no me gustaría hacer windsurf en esa bahía, de verdad. Y si el agua está contaminada, también lo está el aire. Una ciudad tan grande como el Río de Janeiro, con tantos millones de habitantes. El nivel de partículas en suspensión, que es como se mide, son de dos tipos, 2,5 y 10. En este caso el de 2,5 son las más pequeñitas. El nivel de partículas en suspensión en Río de Janeiro por metro cúbico, en Río es de 67. 67 microgramos exactamente. Bien, en Madrid es de 19. Y eso que aquí ya sabéis que dicen que está contaminada, o decían, antes de llegar al poder, los de Podemos decían que estaba contaminadísima y que no se podía respirar. Y algunos en las manifestaciones se ponían unas mascarillas. En Tokio, que es una ciudad gigantesca, muchísimo más grande que Madrid y también más grande que Río, es de 28. Haceros cargo que ahora mismo en Río están en la estación seca y por lo tanto la contaminación es mucho más persistente. Diréis, bueno, pero ¿qué más da que corran con un poco de contaminación? No, yo me limito a exponerlo a un problema extra, a una contaminación extra sobre la del agua o sobre los problemas de tipo sanitario. Pero lo que de verdad preocupa a los organizadores no es esto. Esto yo lo dan por hecho. Entonces, bueno, pues la bahía de Guanabara está sucia porque lo rodea un cinturón de favelas donde vive 500.000 de personas o más. Y no podemos o no tenemos dinero para, o lo teníamos pero lo hemos robado, para poner un sistema de gestión de aguas y de tratamiento de aguas, que es lo que se le pidió en su momento. Oye, procurad que el tratamiento de aguas sea el propio de una ciudad moderna. Porque Río desde siempre ha tenido, es una ciudad donde llueve mucho, donde hay mucha población, además mucha población asentada de manera informal. Eso pasa en todas las ciudades del tercer mundo. Tienen un problema severo de tratamiento de aguas. Pero vamos, eso yo creo que lo dan por hecho. Lo descuentan. Lo que de verdad les preocupa es la seguridad. Y no es para menos, ¿eh? En Brasil matan al año,
entre 50 y 60.000 personas. 58.000 en 2014, exactamente. Es decir, son homicidios intencionados. Asesinatos, vamos, en una palabra. Es decir, no muertes naturales, ni accidentes de tráfico, ni nada por el estilo. Homicidios. Eso nos da una tasa de unos 25 asesinatos por cada 100.000 habitantes, que es como se calcula la violencia en un país, con estas tasas. Es más o menos la misma que en Colombia, que es de 27. Y algo por debajo, lógicamente, del Triángulo Norte de Centroamérica, que son Honduras, Guatemala y El Salvador, y de Venezuela, que son los más violentos del mundo. En España, para que os hagáis una idea y podáis comparar, fueron asesinadas 324 personas en 2014. En Brasil, 58.000. Diréis, bueno, pero claro, España tiene menos población. Caray, pero no tanta menos. De hecho, si lo ponemos de manera relativa, en relación con los habitantes, nos encontramos con que en España hay 0,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes, frente a 25. Y es bueno, pero eso a 25 será una cosa muy americana. Sí, es muy centroamericana. Pero en Estados Unidos no hay tanta violencia, a pesar de que llevan la fama. Eso de unos llevan la fama mientras otros cargan la lana. En Estados Unidos, en 2014, el mismo año, que es el que he podido consultar para estos tres países, hubo 12.200 asesinatos. Bastante, ¿eh? Claro, eso convertido a lo que tiene 320 millones de habitantes, nos salen que es 3,9 asesinados por cada 100.000 habitantes. Muy por encima de España, pero muchísimo por debajo del propio Brasil. Sí, es un país extremadamente peligroso. Pero esa es una violencia difusa con la que es muy difícil acabar. De hecho, a corto plazo es imposible. Es imposible erradicar ese tipo de crimen, el tipo de crimen que se da en Hispanoamérica. Es un tema que he trabajado personalmente, es decir, que lo he pensado, he escrito, bueno, podéis ver alguna cosilla, algún debate al que he ido, podéis verlo en YouTube. Ese es un tipo de crimen que se alimenta de la impunidad y de la corrupción, no tanto de la pobreza, ¿eh? Porque de hecho las tasas de homicidio, las tasas de crimen en los crime rates en Brasil han aumentado cuando la renta per cápita subía. Y aparte Brasil también era un país pobre hace 100 años y en cambio era un país con muy poca violencia. Eso de hacer la equivalencia pobreza-violencia es un error. Un error que puede servir para una agenda ideológica determinada, todos sabemos cuál, pero no nos ayuda en absoluto a entender por qué las cosas son como son, que creo que es de lo que se trata. Si a esta violencia difusa con la que no pueden acabar, con la que tiene el individuo que pelear personalmente, ya sabéis, salir solo a ciertas horas, por ciertos lugares, no sacar jamás y bajo ningún concepto el teléfono móvil en la calle y cosas por el estilo, bien, el Estado poco puede hacer. Y muchísimo menos a cortísimo plazo, es decir, de un año para otro. Pero a eso hay que sumarle la siempre latente amenaza terrorista. Entonces ya apaga y vámonos. Es cierto que en Brasil no hay muchos musulmanes. Era algo que yo sospechaba y he ido a mirarlo a la oficina del censo de Brasil. ¿Cuántos musulmanes tienen censados? Son poquísimos. De hecho, me parecen excesivamente pocos. Tiene que haber alguno más. Unos cuantos más. Se calcula que, bueno, calculan ellos, estos datos son del año 2010, que había 35.000 musulmanes, brasileños musulmanes, de fe musulmana. En un país de 200 millones de habitantes, pues no es nada. Es poquísimo, de hecho. He mirado otros datos porque este dato no me parecía realista y lo llevan aproximadamente, no llega al 500.000, sigue siendo muy poco. No llega ni al 1% de la población. Porque claro, los terroristas pueden viajar. Alguna cosa que a veces se nos olvida. No tienen por qué ser como pasa en Europa, en Francia o en Bélgica, que son los de allí los vecinos. De hecho, normalmente los terroristas viajan. Los que atentaron en las Torres Gemelas habían viajado desde Egipto, desde Arabia Saudita. De hecho, hace 10 días, la semana pasada o la anterior, leí en la prensa que la policía brasileña había desmantelado un comando que pretendía atentar durante las Olimpiadas. Los 10 que atraparon estaban vinculados con el Estado Islámico. No lo digo yo, lo decía la policía, que tenían una idea de hacer un atentado de estilo de la masacre que se hizo en las Olimpiadas de Múnich en el año 72. En fin, podría continuar, Podría continuar porque hay más problemas aparte de estos. Pues que me quedo sin tiempo. Espero que este retrato general que os he hecho os valga como advertencia.
Simplemente, ojo, lo hago porque me interesaba hacerlo y además porque alguno de vosotros me lo pidió. Ya sabéis que vuestros deseos son órdenes. Si hay un tema que os interesa a vosotros y además me interesa a mí, me lo trabajo. Mi deseo obviamente es que no pase nada. Claro, yo espero que las Olimpiadas salgan perfectas y tal, pero eso es wishful thinking, el cual yo lo practico poco. Y además me temo que se quedaría en deseo. Las Olimpiadas, y esto no debemos olvidarlo, han sido en Río de Janeiro, porque así lo quiso el COI, el Comité Olímpico Internacional, que es quizá uno de los organismos más corruptos y arbitrarios del mundo. Lo decidió hace, ya he dicho antes, 7 años, en 2009. Y se presentaban Chicago, Tokio y Madrid. Por eso os he sacado los ejemplos antes. No era casual. Yo me alegré en su momento de que no saliese Madrid porque una Olimpiada es sinónimo de gasto público, de poder político, etcétera, etcétera, etcétera. Preferí que se la llevasen a Tokio o a Chicago, que me pillan lejos. No tengo planes, además, de irme a vivir a ninguna de las dos ciudades. Aunque claro, cualquiera de las tres era mejor candidata que Río. Quitando la amenaza del terrorismo, que es global, estas tres no cuentan con ninguno de los otros problemas. No tienen problemas de sanidad ni problemas serios de seguridad. Y no he entrado ya en los asuntos, las quejas que hay de infraestructuras y demás que tendríamos para hacer otra contracrónica. En fin, dicho esto, solo queda esperar que los atletas españoles y por extensión los de nuestros países hermanos de Hispanoamérica ganen muchas medallas. Porque a fin de cuentas, unas Olimpiadas no dejan de ser, antes que nada, unos juegos. Amigos, se habla de esto, pues pronto dejará de hacerse, porque aquí está la Podemoticia. Esta Podenoticia no es propiamente una Podenoticia, porque que yo sepa no viene de Podemos, pero sí viene de ese entorno de Podemos. En concreto viene de Rivas Vacia Madrid, que es ese paraíso socialista en la tierra. Bueno, socialista no, comunista en la tierra. Es una ciudad dormitorio a las afueras de Madrid, en la carretera de Valencia, que ha sido gobernada, que yo creo, desde siempre por Izquierda Unida. Y nos sorprende con ciertas cosas. De hecho, y esto es un secreto que os voy a contar, cuando la acampada Sol se desmanteló en Madrid, los más resistentes, es decir, el perroflauta más resistente, emigró a Rivas y montaron una acampada en la plaza del Ayuntamiento de Rivas. Yo estuve allí, podéis ver fotos, creo que seguirán en Libertad Digital, pues las publiqué ahí el reportaje delante del ayuntamiento y estuvieron allí. Recuerdo haber ido yo un día de julio de aquel año de 2011, me moría de calor. Decía, estos tíos cómo pueden aguantar. Y era la parte más genuinamente perrofláutica. Se fueron allí para acogidos a Sagrado en Rivas Vacia Madrid. Y Rivas siempre nos da unas noticias cojonudas, desde siempre, de toda la vida. Son muy comunistas. Bien, bueno, pues resulta que estos de Rivas van a crear una moneda propia, que van a llamar el jarama. Y diréis, ¿por qué el jarama? Los que no seáis de Madrid, bueno, pues porque el río Jarama pasa al lado, nada más. Esto es muy de la Revolución Francesa. Si es que los franceses dividieron Francia en los revolucionarios los jacobinos dividieron Francia en departamentos que tenían nombres de montañas o de ríos, de cordilleras, ¿no? Eso de ahí Pirineos Atlánticos, el Ariège, Alto Garona y cosas por el estilo. Y luego José Bonaparte hizo lo mismo en España. No sé cómo se llamaba lo que es Madrid, creo que lo llamó Manzanares. Ya sabéis, porque pasaba el Manzanares por aquí. Bueno, pues el jarama no me queda muy claro lo que es, porque me he leído 2 o 3 noticias sobre eso, todas dicen lo mismo, que deben salir del mismo teletipo, y viene a decir algo así como que la localidad de Rivas quiere distanciarse, esto os leo literalmente, el teletipo, quiere distanciarse en lo posible del modelo financiero actual con una nueva moneda local complementaria al euro y bautizada como jarama, que busca impulsar el pequeño comercio y el empleo local frente a una economía que da prioridad a las grandes empresas. Pues muy bien, está previsto que en marzo de 2017 empiece a fluir esta nueva moneda que nace sin la ambición de sustituir al euro. No, es que aunque naciese con esa ambición no le iba a sustituir. Yo ante esto de las monedas, como me gusta la historia de la moneda, y en sí, la economía me gusta, pues me he hecho algunas preguntas. La primera, ¿cobrarán el alcalde y los concejales en jaramas? No, padre, eso no hace falta ni que me lo contesten, ya lo sé. Nadie va a cobrar en esto, nadie que quiera que su dinero valga algo. Luego, ¿en qué está respaldada? Vale, asumimos que el euro tampoco está respaldado en oro ni nada que se le parezca, pero bueno, yo quiero tener euros en el bolsillo, o dólares. Ya puestos a que ninguna moneda en el mundo está respaldada, o francos suizos. Yo lo que no quiero es tener es piastras. Bueno, pues me da la impresión que el jarama es una especie de piastra. Lo ha montado una organización, una asociación, es decir, externa, no viene desde el ayuntamiento, y va a servir para pagar en unos cuantos comercios. Bueno, ¿y de dónde sale
el jarama en cuestión. Pues yo voy con 1 euro y me dan un jarama a cambio. Bueno, me dan algo más que un jarama. Me dan 1,02 jarama. Un jarama y 2 céntimos de jarama. Y yo ya con esto puedo ir a comprar a los comercios, que se 50 en concreto hasta ahora, que se han apuntado a la iniciativa. Supongo que luego los comercios irán con sus jaramas que les han traído los clientes y los irán a cambiar por euros de verdad. A no ser que ese comerciante quiera comprar en el comercio al lado, que es probablemente lo que ellos esperan. A mí, desde luego, alguien me paga en jaramas y se los aceptaré en tanto en cuanto tenga la certeza plena de que eso lo puedo transformar en euros. Si no, no se los voy a aceptar, está claro. De la misma manera que no acepto piastras, porque me va a costar, Dios y ayuda, a convertirlas en euros. Esto no sé si habéis viajado por el mundo, sabréis lo de la elección de moneda, ¿no? Sabréis a qué monedas agarraros y a cuáles no. Si mañana os dicen en vuestro empleo, oye, que hemos pensado que en lugar de pagaros en euros os vamos a pagar en rublos. Miraréis un poco a la cotización del rublo, lo volátil que es, y diréis, no, o peor aún, en bolívares. Nadie querría cobrar en bolívares. Los que cobran en bolívares es a la fuerza. Así que mientras siga la paridad, 1,1, bueno, en este caso incluso es ventajosa, es 1,02, pues el jarama valdrá, pero no es más que un euro con otro nombre. Y además yo no le veo el negocio por ningún lado. Una especie de billetes de Monopoly paralelos con un banco central que almacena euros y que los respalda con euros. ¿En serio? Les parecerá muy social y les parecerá que con esto se van a saltar a las entidades financieras y a las grandes empresas, no lo sé. Pero no me entra muy bien, más allá de la pura propaganda, de decir, mirad, hemos sustituido al euro, propaganda quiero decir, ¿no? ¿Verdad? Porque no están sustituyendo nada, es que no veo para qué sirve. Sí, quizá para que se hagan la foto y digan, mira, tengo un jarama, que tampoco van a poder porque por lo visto es solo electrónica. Es a través de una aplicación en el móvil. En fin, todo muy moderno y a la vez muy bobo. Pero bueno, aquí lo dejo. Aquí dejo la podenoticia de la jarama noticia de hoy y estoy deseando que ya salgan, porque quiero verlos, bueno, no verlos porque no se van a acuñar, pero ver cómo funciona la cosa esta, ya por pura curiosidad intelectual. Muy bien, queridos amigos, pues me despido de vosotros hasta mañana, pero no antes de recordaros que podéis pasar por mi página web donde he dejado la estadística del mes pasado. El mes pasado, la contracrónica tuvo 100.000 descargas, un disparate. Lo explico todo en un post que he hecho en el blog al efecto. Nada más, me he quedado muy sorprendido pasar esa frontera psicológica, nunca pensé que la fuese a pasar. De hecho, no es que pensé que la fuese a pasar, es que nunca supuse siquiera que me iba a acercar a algo como tener pues lo que son los que somos ahora, 3.600 oyentes de promedio cada día. En fin, que muchísimas gracias a todos. Más nos puedo decir y más información, ya sabéis, en mi página web, que la tenéis en mi cuenta de Twitter, por ahí, es muy fácil. Bueno, os la voy a por a ver si me acuerdo y os la pongo en los comentarios y lo podéis leer. Pues eso, que aquí lo dejo y os espero mañana.